Bueno, muchas gracias, señor presidente. A ver, yo voy a empezar haciendo un comentario menor, pero pues lo hago, ¿no? Yo estaba la semana pasada en la ciudad de Barcelona, cumpliendo con un seminario al que me invitó la Universidad de Barcelona, un evento supremamente importante organizado por esa universidad, la Universidad de Barcelona, que después era una universidad importante a escala mundial, y por la Universidad Javeriana de Cali, porque era un evento, pues, digamos, de ese origen, y me fui en comisión oficial, determinada por la Junta, por la mesa directiva de la corporación. Luego, digamos que, pues, yo lamenté no poder estar aquí, pero estaba, digamos, cumpliendo con esa labor que sin duda es importante, y sin estar aquí hice esfuerzos grandes, señor presidente, por mantenerme en el debate. Fueron muchas las cartas, declaraciones, etcétera, que aprovechando los medios de comunicación modernos se me permitieron para poder estar, digamos, al día de lo que estaba sucediendo en Colombia. Aquí hay una discusión que se planteó el día en que estuvo la señora Contralora aquí en el Senado de la República, porque el informe que saca la Contralora, pues, o que yo conocí porque le solicité una información y ella decidió darme ese informe, un informe de más de 50 páginas, y sobre eso se le pidió a la doctora Morelli que viniera aquí a dar sus opiniones. Ese documento, primero, yo creo que es un gran documento, pero además les quiero decir esto a los senadores: ese documento mantiene toda la vigencia. Aquí hubo quienes intentaron decir, no, es que ese documento era vigente hace 30 días o 50 días, no. Ese documento, salvo que aparezcan pruebas nuevas, sigue teniendo toda la vigencia. Cualquiera que lo haya leído, yo lo he leído varias veces, lo he estudiado, lo tengo subrayado, aquí tengo sus aspectos fundamentales, tiene que aceptar que, salvo que alguien dé pruebas en contrario, ese documento mantiene toda la vigencia. Y yo voy a demostrar hoy aquí que la mantiene toda. Y estoy seguro que cualquier cosa nueva que haga la Contraloría al respecto se va a ratificar en los aspectos medulares de ese documento. Porque la verdad verdadera, senadores, y eso lo saben los de las comisiones terceras, aquí no ha habido cambios de fondo, doctor Barreras. No ha habido cambios de fondo entre lo que conocemos, por lo menos hasta ayer o hasta antier, y lo que se planteó hace un mes. Voy a explicar por qué no ha habido cambios de fondo. Yo he dicho que esta es la peor reforma tributaria de la historia de Colombia, y en esa apreciación me sostengo, y en buena medida eso fue lo que dijo, pues con otras palabras, es obvio pues que la Contralora no está en la oposición, ni mucho menos, pero lo que dice el estudio de la Contraloría es eso. ¿Qué dice el estudio de la Contraloría? Dice dos grandes cosas. Dice, primero, el sistema tributario colombiano, y eso lo han dicho otros pensadores, digamos, del establecimiento, el actual sistema tributario, el que se está reformando, es un sistema tributario que no es de tipo progresivo, es un sistema tributario de tipo retardatario. ¿Retardatario en qué sentido? Cuando uno en asuntos de tributarios habla de lo progresivo o lo retardatario, finalmente lo que está diciendo es esto: son mayores las tasas de tributación los que más tienen y menores los que menos tienen, y los que no tienen nada no pagan impuestos, o al revés. Eso es lo que determina si un sistema tributario es progresivo. ¿Cuál es el sistema tributario que hoy tiene Colombia y que se puede mostrar hasta la saciedad? Primero, castiga en exceso a los ciudadanos rasos mediante una estructura tributaria donde más del 60% de los impuestos son de naturaleza indirecta, particularmente IVA, y es sabido que cualquier impuesto de tipo indirecto en términos generales, por castigar con la misma tasa al que más tiene y al que tiene menos, resulta ser un impuesto regresivo. Bueno, hoy en Colombia, algo así como el 66% de los impuestos que se recaudan son de naturaleza indirecta, y principalmente el IVA. Segunda característica que tiene el sistema tributario colombiano: es un sistema tributario que castiga más lo que se llaman las rentas de trabajo que las rentas de capital. O sea, es un sistema tributario que le cae no a la ganancia, sino que le cae a los ingresos de los trabajadores. Y por supuesto, quien en asuntos tributarios no distinga con claridad
lo que son las ganancias del capital después de descontar todos sus gastos y los ingresos del ciudadano por su trabajo, pues no entiende nada de lo que tiene que ver con progresividad de una estructura tributaria. Como si esto fuera poco, las grandes empresas colombianas contribuyen con muy pocos montos a la estructura tributaria colombiana. Yo he venido dando una cifra que dice que las 89 empresas privadas más grandes de Colombia apenas aportan el 4.6% del total de los impuestos que se recaudan en Colombia. Pues son cifras de la DIAN, quien quiera se las puedo facilitar. Esto en buena medida porque gozan de unos descuentos tributarios grandísimos. Estudio del Banco Mundial de este año dice que en 2010 esos descuentos valieron 6 billones de pesos, principalmente a las grandes empresas. Y en ese estudio del Banco Mundial no se contabilizó un descuento tributario que es muy famoso, ese que les permite a las empresas deducir, a las mineras particularmente, deducir de su renta el pago de las regalías, que es una cosa que si no fuera tan dolorosa sería hasta chistosa. Y hay dos cosas más que hacen que el actual sistema tributario colombiano sea tremendamente regresivo. La primera, que no se gravan los dividendos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Empresas que contribuyen muy poco, que les transfieren importantes dividendos a sus accionistas en sumas astronómicas y esos dividendos no se gravan. En buena hora, entiendo que el senador Baena y el senador Lacerna han propuesto que se graben esos dividendos. Yo lo dejé una proposición presentada en las comisiones terceras hace 15 días en el mismo sentido, pero esa es una aberración del sistema tributario colombiano. Y por último, una cosa que se menciona poco, que algunos hemos mencionado, es igual la tasa de tributación de las grandes empresas que la de las pequeñas y medianas empresas, cuando deberían tener tasas diferentes. Yo estoy haciendo hoy aquí una propuesta al senador, con el senador Velasco hemos hablado en el mismo sentido, para que se grave con tasas diferentes a las empresas mayores de las menores. Estos 5 o 6 aspectos que he mencionado son los que nos permiten decir que el sistema tributario es un sistema profundamente regresivo, retardatario, diseñado en beneficio de la concentración de la riqueza. Seguramente esto explica por qué Colombia es el tercer país más desigual de la tierra en lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Bueno, ¿cómo trata la reforma tributaria este hecho? O sea, ¿la reforma tributaria reversa este hecho o lo agrava? Yo creo que es clarísimo que lo agrava, eso es lo que dice el estudio de la Contraloría, y eso no se ha modificado en nada. Lo agrava de distintas maneras. Bueno, lo agrava primero cuando amenaza al SENA y al bienestar familiar y a la salud en lo que tiene que ver con sus ingresos, cuando cambia lo que son los parafiscales que tienen que ver con los costos laborales, los cambian por el famoso CRE. Esa es una medida tomada en beneficio de las empresas y es obvio que es así, hay cifras suficientes, no me voy a poner a darlas, pero repito, amenaza los recursos del SENA, pero favorece nuevamente al gran capital. Pero particularmente la reforma es tremendamente regresiva, cuando le recorta desde el 33 hasta el 25% el impuesto de renta de las empresas. Y aquí me refiero a las grandes empresas. Si esa rebaja fuera para pequeñas y medianas empresas, el Polo no estaría discutiendo nada. Lo que pasa es que esa es una disminución que es para los Carlos Slim, para los banqueros de Colombia, las petroleras, las mineras. El señor Slim se ganó en Comcel el año pasado 2.8 billones de pesos y le van a rebajar los impuestos. Los banqueros se ganaron los 6 primeros meses del año 20 billones de pesos y les van a rebajar los impuestos. Pacífico Rubiales se ganó el año pasado 2.4 billones de pesos y le van a bajar los impuestos. Y así podría extenderme hasta la náusea contando las cifras de estas cosas. Y eso le vale al fisco nacional o a los colombianos 8 billones de pesos. Aquí tengo el cuadrito famoso. Aquí está el cuadrito del Ministerio de Hacienda, donde dice que esa rebaja le vale al fisco nacional 8 billones de pesos. O sea, a los ricos del mundo, senadores y colombianos, no de Colombia, sino del mundo, porque este país se lo tomaron los ricos del mundo, les van a bajar los impuestos. Pero el gobierno además ha dicho que la reforma será neutra. ¿Neutra qué quiere decir? Que lo que no paguen unos, lo pagarán los otros. ¿De dónde dice el gobierno que va a sacar para compensar esos 8 billones de pesos que se nos esfuman por la decisión del gobierno nacional? Bueno, aquí está el famoso cuadrito.
¿Qué dice el cuadrito? Que alrededor de 1 billón de pesos lo van a poner los colombianos rasos mediante aumentos en el IVA y el impuesto al consumo. O sea, un impuesto a los sectores populares. Y no es solo lo nuevo del IVA, sino lo viejo. Es que en Colombia una ama de casa paupérrima paga 16% de IVA cuando compra un jabón o un desodorante o una escoba. Eso es una monstruosidad lo que está sucediendo allí. Y doy solo este ejemplo, pero podría dar más. Y la otra parte, la sustancial, para reemplazarle la felicidad a don Carlos Slim, para que don Carlos Slim sea feliz y don Luis Carlos Sarmiento Angulo y todos los demás que podríamos mencionar, el resto de la plata la va a poner la clase media colombiana mediante el famoso imán o imán. La clase media colombiana, gente que gana más de 3,5 millones de pesos. Yo no sé por qué le han ido cogiendo con una especie de bronca a la clase media, con una especie de tirria, ¿no? A tirarle rayo al alma. Y se los quieren clavar con unos impuestos de más del orden de 4 o 6 billones de pesos, dependiendo de cómo se hagan las cuentas, pero en todo caso reemplazando, repito, lo que no van a pagar los grandes inversionistas. Ese es el hecho fundamental, estos son los hechos fundamentales que definen a esta reforma tributaria como una reforma tributaria que empeora las actuales circunstancias, y eso es lo que dice el informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría lo que dice es esto, es que lo que tenemos es malo, pero lo van a empeorar. Pero además agrava con una cosa, que hoy ha salido a bailar muy duro en portafolio y que yo no sé el gobierno cómo las va a explicar, es que cuando se entre en cuentas de más detalle, la reforma tampoco va a ser neutra. Portafolio hoy dice que va a quedar un roto de 2 billones de pesos. La Contraloría habla de rotos mayores todavía. Y esto entonces ya es todavía más grave, porque se les van a disminuir los impuestos a estos personajes, se las van a subir al resto de los colombianos, pero además va a quedar desfinanciado el presupuesto nacional. Y es cuento. Senadores, no se dejen echar ese cuento del ministro de Hacienda. No, que es que las finanzas públicas son perfectas. ¡Paja! Aquí tenemos un déficit complicadísimo, estructural de las finanzas públicas, tenemos un déficit de la balanza de la cuenta corriente miedoso, tenemos una crisis mundial que viene pitando, o sea, la economía de este país es de una fragilidad inmensa. Hoy dice la ANDI que la industria se está hundiendo, ¿y de dónde va a salir la plata para el SENA? ¿Y de dónde se van a recaudar los tributos que hay que recaudarse hacia el futuro? Luego, yo estoy seguro que cualquier nueva información que nos traiga la Contraloría aquí nos tendrá que decir que en lo fundamental, en lo principal, en lo determinante, la reforma mantiene todos sus rasgos. Que bueno, que un IVA que estaba en el 15 lo bajaron al 5, pues sí, eso podrá ser, pero por otro lado tendrá que subir otra cosa. Y en esto no cambian las circunstancias ni cambian las características. En el famoso CRE, señor presidente, se llevan de calle las transferencias a los municipios, a los departamentos, porque ese CRE ya no va a entrar a los ingresos corrientes de la nación, porque es un ingreso de destinación específica, y eso de una u otra manera va a afectar el presupuesto general de la nación y las finanzas a los municipios y a los departamentos. El Ministerio de Hacienda no puede seguirle sacando el cuerpo a esto. Los desfinancia o de una manera o de otra manera, pero los desfinancia esos gastos, esas necesidades de los municipios y los departamentos de Colombia. ¿Cuál es entonces el cuento que hoy repite el ministro Cárdenas en El Tiempo y que ha planteado todo el tiempo también el presidente Santos, diciendo que no, que pagarán más los que más tienen y menos los que menos tienen? Yo he dicho aquí una cosa que incluso medio me molesta decirla, pero la digo: alguien está diciendo mentiras. O estoy diciendo mentiras yo y la Contraloría General de la República, o está diciendo mentiras el presidente Santos y el ministro de Hacienda. Pero no puede ser que unos digamos, aquí van a favorecer a los ricos de verdad de Colombia, y el otro diga que es al revés y que los dos tengamos la razón. ¿Cuál es el truco del gobierno? Ustedes lo saben, senadores. ¿El truco del gobierno cuál es? Es que cuando entra a analizar el asunto de quiénes son los ricos y quiénes no son los ricos, elimina a don Carlos Slim, elimina a don Luis Carlos Sarmiento, elimina a las mineras, elimina a las petroleras, y en Colombia pareciera que no existieran sino los de la clase media y los pobres. Y claro, ¿sí?, ante un salario mínimo o menos de un salario mínimo, pues cualquier persona de clase media que se gane unos pesos resulta ser un magnate. Pero eso es un truco estadístico inaceptable. ¿Cómo se va a eliminar de un análisis de concentración de riqueza,
de progresividad de una reforma tributaria o de regresividad de esa misma reforma, ¿cómo se va a eliminar personajes que tienen utilidades por billones de pesos al año, cuyos patrimonios son absolutamente descomunales? El señor Carlos Slim es el ser humano más rico del mundo. Tiene 70.000 millones de dólares de patrimonio. Entonces aquí el cuento que nos echa es que los ricos del mundo no son los dueños del capital, sino los empleados de ese capital. Una bobería absoluta. Cualquiera que diga, voy a hacer una cosa bien agria, cualquiera que diga que los asalariados o cualquier asalariado, por rico que sea, es parte de los ricos del mundo, está diciendo una idiotez. Porque en el mundo del capitalismo, quien tiene el poder y quien manda es el propietario del capital. Y los empleados funcionan para enriquecer a los capitalistas. Y obvio que ningún empleado gana más que el capitalista con el cual trabaja. Es que eso es una cosa que se cae de su peso. Entonces aquí lo que hay es una inmensa manipulación a la información, a la opinión pública, presentando las cosas como definitivamente no van de ninguna manera a suceder. Este es el debate en el que estamos y esto no se ha cambiado en el transcurso de la reforma. Yo pregunto, ¿eliminaron la idea de bajar el impuesto de renta del 33 al 25%? No la eliminaron. ¿Eliminaron la idea de reemplazar los parafiscales por el famoso CRE del 8%? No la eliminaron. Y ahí está el almendrón de lo regresivo del asunto, porque esa plata la tendrán que poner los demás colombianos de una u otra manera. O sea, la que no ponen los grandes, tendrán que ponerla los pequeños y los medianos. Y eso, repito, no se arregla porque le hagan un retoque de uno u otro tipo. No se arregla y aquí nadie podrá demostrarlo de ninguna manera. Incluso si se terminaran grabando cosas como los dividendos de las personas naturales, tendrían que demostrarme que eso es más que la disminución de la renta de las empresas. Porque aquí tampoco nos puede salir con el cuento de que es que si es menos mala entonces está bien. No, no es de eso de lo que se trata. Aquí tenemos un sistema tributario regresivo, inmensamente regresivo, que lo van a empeorar. Y si lo empeoran un poquito menos, no hace buena la reforma tributaria. No hace buena la reforma tributaria, pero además tenemos otro problema, senadores. Yo desde el jueves o el viernes de la semana pasada le escribí al ministro Cárdenas pidiéndole que me diera las cifras de hoy de la reforma tributaria. Y se lo había dicho hace 15 días en las comisiones terceras del Senado. Doctor Cárdenas, usted cuando empezó la reforma, le dije, nos entregó este cuadrito, senadores, es el cuadro número 50. Bueno, han hecho unos cuantos cambios, pero yo le he pedido que nos vuelva a entregar el cuadrito actualizado. Porque es que discutir, senadores, yo creo que ustedes, por amigos que sean del gobierno, no debían tolerar eso. Discutir una reforma tributaria sin las cifras absolutas, sin decir cuáles son los impactos de los cambios, eso es de una irresponsabilidad que no tiene nombre. Porque qué tal que suceda lo que está diciendo Portafolio, y es que se está abriendo un roto de 2 billones de pesos, y Portafolio dice que se lo dijo el Ministerio de Hacienda. Y yo pregunto, el Ministerio de Hacienda, ¿por qué no nos trae esa información aquí? ¿Por qué nos tiene discutiendo sobre unas cuentas en las que no tenemos los números? ¿Por qué ellos tienen el secreto y el monopolio sobre los números? Si lo que se está haciendo es tan bien hecho, ¿por qué no nos dan las cifras? Aquí al final, senadores, y con esto voy terminando, yo no voy a, no estoy haciendo, no tengo la ilusión de convencerlos, realmente no crean que se trata de eso. Sea además que el gobierno nacional está moviendo todos su ajedrez para imponer una votación precipitada a este respecto. Pero lo menos es que se cubran las apariencias. Portafolio, que no es un enemigo del gobierno, dice que se está abriendo un roto de 2 billones de pesos. Yo creo que la Contraloría, cuando dé información al respecto de esto de hoy, va a ratificarse en una cifra parecida. Eso es contrario a lo que nos ha dicho el gobierno de la supuesta neutralidad de la reforma. ¿Y qué? ¿Y eso tampoco importa? Es decir, al Congreso de Colombia nada le importa, lo único que le importa es que esté contento el presidente Santos. Ojo con esto, senadores, lo comentábamos ahora con el presidente, el descrédito de estas corporaciones aterra, el descrédito aterra. Mucho de ese descrédito yo sé que es manipulado por grandes poderes, pero también mucho de ese descrédito se lo han ganado las mayorías votando cosas que no deben votar, aceptando tratamientos que no se deben aceptar. Faltan por votar más de 100 artículos y que ahora nos los van a ferrocarrilar de aquí a las 12 de la noche.
Y la conciliación también se va a hacer a las carreras. Y entonces, que aquí cuántos vivos hay viendo a ver cómo le cambian una coma o una palabrita a un artículo para que el negocio a alguien le funcione. ¿Y qué le pasa al conjunto de la nación? ¿Qué le pasa a los colombianos? Cinco minutos más, senador Robledo completó sus 20 minutos, pero... Ya, no, por eso voy simplemente a redondear. Entonces le hago un llamado. Senador Robledo, solo para su conocimiento, estamos en transmisión en televisión, ¿no? De manera que bueno, le escuchan los colombianos. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Entonces, simplemente hacerle un llamado nuevamente al Congreso. Esto que se está haciendo es un absurdo por donde Dios lo coja. Esto no resiste análisis. Ahora ustedes lo harán, tienen la mayoría, pupitrearán esto, no habrá tiempo de discutir las cosas. Pero no tienen la razón. No tienen la razón en que se va a hacer y deberían meditar al respecto. Esta misma reforma, una parecida, algo más serio, podrían intentar hacerlo el semestre entrante. Ustedes tienen los votos aquí. Pero es que esto es un adefesio. ¿Cómo es posible que esta reforma se la hayan presentado al Congreso en octubre y no el 20 de julio? Es que son cosas de tratamiento absolutamente inaceptables. Absolutamente inaceptables por cuenta de ustedes. Ahora, claro, aquí hay una cierta suerte, el descrédito le cae al Congreso, no le caen a los partidos de la Unidad Nacional, no le caen a los amigos de Santos, nos reparten a prorrata el descrédito, pero bueno, yo creo que ni así se debería actuar de esa manera. Ratifico mi idea central, no hay cambios medulares entre lo que se presentó el primer día y lo que hay ahora, hay cambios secundarios, menores, adjetivos. Ese cuento ni se lo echen a ustedes mismos, ni se lo echen a los demás, porque no les resiste análisis. Hay una reforma montada para disminuirle en sumas enormes los impuestos a los monopolios y a las transnacionales, y para clavarse a los demás colombianos con el cuento de que es que entre los demás colombianos que están los ricos de Colombia, cosa que por supuesto en este nivel no se puede aceptar. Entonces, insisto en llamarlos a que no procedamos así y en que, como ustedes quieran, porque son los que tienen los votos, o hundamos ese proyecto o por lo menos déjenlo para terminarlo el semestre entrante cuando haya más elementos de análisis y las cosas se puedan discutir con una mayor seriedad. Muchas gracias, señor presidente. Mucho gusto, senador Robledo. Sí, gracias, señor presidente. No, es para referirme a un par de aspectos de la intervención del senador Velasco que definitivamente no puedo compartir, ¿no? Yo pienso que lo primero es que la reforma es un paquete integral, ¿no? La idea de que yo prefiero o yo preferiría, pues realmente eso no funciona así. Este es un paquete que va completo y que por supuesto está diseñado de todas las maneras para favorecer al capital monopolístico nacional y extranjero en detrimento del propio pequeño y mediano capital, porque la política de concentración de la riqueza es evidente. Entonces, la idea de separar unos asuntos con otros genera confusión y genera ruido, pero no aclara el fondo del problema, que es el carácter profundamente retardatario de esta reforma en su conjunto, cosa que no se alivia por los detalles. Con respecto al CRECE, pues hay que insistir en cosas que se han mencionado muchos analistas, ¿no? Y es que ese monto o esa medida supuestamente sustituta de recursos parafiscales, coge recursos ciertos, probados, que se sabe que han estado allí y los convierte en recursos inciertos. Nos mete en un albur, no se sabe muy bien qué va a pasar. E inclusive si se terminaran cubriendo con recursos del presupuesto nacional, pues le tendríamos otro hueco a las finanzas públicas. Y además genera el problema grave que ya he mencionado de amenazar también las transferencias a los municipios y a los departamentos, cosa que por supuesto no es positiva de ninguna manera. O sea, que yo diría que esa idea del CRECE no es definitivamente una buena idea. Pero sobre todo quiero controvertir este aspecto, es que la idea de que en Colombia vamos a generar empleo con esta reforma tributaria tampoco ha sido aceptada por los especialistas. La propia Contraloría General de la República
pone serias dudas al respecto, porque es que además aquí llevamos, señor presidente, 20 años de reformas retardatarias con el cuento de generar y formalizar empleo, y lo que siempre sucede es que ni se genera empleo ni se formaliza. Esa es la triste realidad. Denle y denle gabelas al gran capital, a las transnacionales, y al final no se resuelven los problemas del desempleo, y mucho menos decir o sugerir que con reformas como estas nuestros pequeños industriales se van a volver competitivos a escala internacional, pues, y que entonces ahí, ahora sí, en el medio del ambiente de los TLCs vamos a poder hacer algo. Yo no puedo compartir, señor presidente, esos puntos de vista, porque pienso que no pueden demostrarse en la realidad, y que sí pues apuntan a embellecer, y yo entiendo por razones políticas a embellecer una reforma que no debería embellecerse, y que lo que debería hacer es, a mi juicio, hundirse, porque esta reforma es como un Frankenstein. Lo que nos presentaron fue un Frankenstein. Y uno coge un Frankenstein, le puede encrespar las pestañas, le puede pintar colorete, incluso ponerle aretes, y no deja de ser un Frankenstein. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, senador. Senador Manuel